Bueno, supongo que a muchos, no sé si a todos o a algunos o a cuantos, os habrá pasado lo que a mí, que de repente leyendo la Biblia te encuentras con un versículo, con una frase que parece nueva. Y ya la conocías, la habías leído muchas veces, pero de repente esa frase cobra un significado nuevo. También me ha pasado en un sentido lo contrario, de haber leído precisamente uno de esos textos que me ha dicho algo especial en un momento determinado y a veces los apunto en una nota, en un papel. Algunos van a una lista de posibles temas de predicación y cuando veo esa nota o veo esa lista y alguno digo, ¿y yo por qué apunté este versículo? ¿Qué tiene de especial? Pues en su momento lo tuvo y luego no. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué ocurren esas cosas? Bueno, una vez que tenemos la Biblia, como sabéis, estamos en una serie hablando de varios temas importantes, fundamentales para nosotros, para los cristianos, y estamos en la primera parte, es acerca de la Biblia. Queda un tema más, luego ya pasaremos a otro capítulo. Una vez que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, entendemos lo que es eso, es algo más que un libro, es la palabra de Dios, es decir, una vez que la tenemos en nuestro idioma, porque claro, tampoco fue escrita en castellano, pero ya la tenemos en nuestro idioma, una vez que la tenemos, pues la podemos y debemos leerla. Y además no solamente podemos y debemos leerla, sino también podemos y debemos estudiarla. Pero para que la Biblia sea algo más que un libro de texto o un libro de lectura, para que cuando yo lea la Biblia se convierta realmente en la voz de Dios, que Dios me está hablando a mí cuando abro este libro, es Dios que me está diciendo a mí eso que está escrito, para que eso ocurra, ¿qué es lo que haría falta? ¿Qué es lo que necesitaría yo para que cuando abra la Biblia pueda sentir que es Dios que me está hablando, que tal vez está respondiendo a alguna pregunta, alguna necesidad en mi vida? Una historia verdadera, porque algunas que contamos no son verdaderas, son ilustraciones, pero esta es verdadera. No ocurrió en España. En un lugar remoto donde no había luz eléctrica, pues se hacía el culto con una batería de coche y con unos focos de coche. Y resulta que había un hombre en la congregación que así que empezaba el predicador se quedaba dormido. Así que hablaba el predicador, el hombre se quedaba dormido. Y un día pues se estropeó el sistema, falló la luz y se quedó todo a oscuras. Y el predicador siguió predicando igualmente. En esto despertó el dormido y dijo, por favor hermanos, oren por mí que me quedé ciego. Qué importante es la luz, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahora mismo aquí apagamos la luz? Vamos a hablar de la iluminación, de la luz precisamente. Necesitamos la iluminación de Dios para que las letras, las palabras se conviertan en vida, para que lo que leemos se convierta en la voz de Dios que responde y que habla conmigo. Y para ello necesitamos la iluminación. La luz nos permite ver aquello que ya está allí, pero si no enciendes la luz no lo puedes ver. Aquí hay cosas que están aquí escritas, pero que realmente no vemos lo que hay ahí detrás sin esa iluminación que Dios nos tiene que dar. ¿Cómo es posible una pantalla negra, oscura, y de repente cobra vida y además hasta se ve tridimensional los dibujos que aparecen ahí? Eso es todo en base al juego de la luz. Qué importante lo que podemos ver a través de la luz. Sin la iluminación, una persona cualquiera puede leer la Biblia. Si sabe leer y es española y tiene una Biblia en castellano, la puede leer. Pero puede ser que no perciba el mensaje de la Biblia, de lo que Dios quiere decir. Y es importante esa labor de comunicación de Dios, ¿verdad?, con nosotros, nuestro Creador.
Dios se nos ha dado a conocer, eso es la revelación de Dios, para que le podamos conocer a través de la creación, a través de una voz interior, a veces, a través de su palabra, de la Biblia. Y Dios actuó en algunas personas, y eso lo hemos explicado ya, inspirándoles, es decir, soplando en ellas su palabra, su mensaje, para que ellos lo escribieran. Y ahora necesitamos el complemento de esa obra, que es que ese mismo espíritu que inspiró a los que escribieron, ahora me ilumina a mí, que voy a leer eso, para que pueda captar el espíritu que hay detrás de las palabras y de las letras, para entender el mensaje, para poder aplicarlo hoy en mi vida, en mis circunstancias y en mis necesidades. Así que lo que llamamos la inspiración o la iluminación es la capacidad que Dios da al lector de la Biblia para conocer su voluntad, su palabra. Ahora, aquí quiero distinguir algo importante también, que es la iluminación intelectual de una persona y la iluminación espiritual. Hay gente que tiene más luces que otras, ¿verdad? Usamos esa expresión. Hay gente que tiene una claridad de mente, que lee algo y descubre y ve muchas más cosas que los demás, pero eso es una capacidad humana de entender y de comprender el significado de las palabras. Les pedí si pueden poner el coro de una canción que cantamos algunas veces para ilustrar lo que es la capacidad intelectual, la parte humana, no espiritual. En una ocasión, lógicamente no voy a dar el nombre, visitamos a una bueno, no voy a decir ni mujer ni hombre, vale, una persona mayor, ya falleció. Y un día estaba bastante enfadada y nos decía que esa canción que cantamos muchas veces está mal, que dice una barbaridad. Dice, porque cantáis que Dios tuvo que entregar a su hijo a Jesús, es decir, que Dios cogió a su hijo y se lo entregó a Jesús. Claro, pero hay una coma. La canción no dice eso, la canción dice que Dios entregó a su hijo y aclara que su hijo es Jesús. Pero esta persona de luces cortas pues lo entendía de esa manera. Ese es el problema de la iluminación humana, la intelectual. Pero la espiritual tiene que ver con una experiencia de Dios, de que Dios por su espíritu nos habla cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y por eso una persona puede ser muy intelectual, puede conocer la gramática, el texto, el griego, el hebreo y todo lo que quieras, y no percibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No puede ver a lo mejor la realidad espiritual que hay detrás. Y por el contrario, una persona humanamente sencilla, sin estudios, sin una gran formación, puede leer en este libro y percibir lo que Dios le quiere decir, que Dios le habla directamente a esa persona. Hay personas, voy a poner un ejemplo que conocéis todos muy bien, de una persona con estudios, una persona preparada, una persona además que conocía muy bien el Antiguo Testamento y sin embargo no era capaz de reconocer a Jesús como el Mesías. Y hablo de Saulo de Tarso, un hombre mejor preparado que él, más conocedor de la Biblia, probablemente no lo había en su tiempo, y sin embargo no percibía, no fue capaz de identificar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, hasta que Jesús se le apareció, y entonces sí. Y esa es la iluminación espiritual, y que afecta a toda la vida cotidiana, incluso del creyente, donde una persona sale a la calle y ve un hermoso arco iris, pues ve un fenómeno físico. Es la luz que pasa por las gotitas y se producen los 7 colores del arco iris. ¡Qué bonito! Pero el creyente, cuando ve el arco iris, puede ver una historia detrás y un mensaje detrás de ese arco iris, que ahora no lo voy a explicar. Donde una persona puede ver una historia de algo que ocurrió en la vida de alguien, el creyente ve la mano de Dios dirigiendo la vida, las circunstancias, con un propósito. Donde una persona ve que ha ocurrido un accidente, hay algo, un mal que estamos padeciendo, el creyente puede ver
la providencia de Dios, que Dios está detrás usando esas circunstancias. En un momento, un texto que a ti no te dice nada, a otro le dice mucho, y viceversa. A veces parece que hay versículos que saltan de la Biblia cuando la estás leyendo. Y eso es la iluminación. Cuando Dios hace vida, convierte en vida las palabras, las letras de nuestra vida y permite que esa palabra tenga sentido en mi vida, en el día a día, en mis necesidades, en mis luchas, en mis decisiones, en mis preguntas. Y eso explica cómo un libro tan antiguo, el Antiguo Testamento es de antes de Cristo, es decir, que tiene más de 2000 años. Y el Nuevo Testamento pues es de finales del primer siglo. Es decir, que tiene también, estamos en el 2021, quítale 100 años, pues 1900 y pico de años. ¿Cómo es posible que ese libro tenga sentido, que sea relevante para mi vida? ¿Cómo puede ser que este libro sea útil para una persona de 100 años o para un joven de 10 años o un niño? Porque es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de ella. ¿Cómo es posible que este libro tenga sentido para Europa, pero también para África, o para la China, o para cualquier otro lugar y circunstancia del mundo? Y eso es la iluminación, que Dios va más allá de las letras de las palabras y habla y hace viva su palabra. La segunda cosa que quiero decir en esta mañana, voy a decir 3. La segunda cosa es que esa iluminación de Dios es una necesidad para la persona que no es creyente. El inconverso necesita la iluminación de Dios. Sin esa iluminación no va a comprender el mensaje de Dios. Voy a citar varios textos. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Un mismo hecho histórico. Para uno es una locura, una necedad, y para otros es algo en lo que nos gloriamos. Un poco más adelante, 1 Corintios 2, versículo 14, dice: el hombre natural, es decir, el que no tiene a Dios en su vida todavía, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Le falta algo, le falta esa luz para poder entenderlas. Y por lo tanto, humanamente hay muchas cosas en la Biblia que no se entienden, porque falta la iluminación del Espíritu de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que si tú entiendes algo de la Biblia, si tú cuando lees la Biblia sientes que Dios sí a ti te habla y te dice algo, pues Pablo lo explica en 2 Corintios 4, versículo 6. Dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no me iluminara, no te iluminara, no verías, no comprenderías la gloria de Dios, no la podrías ver en la persona de Jesucristo. Así que la obra del Espíritu Santo es muy importante, porque sin ella nos perdemos esa otra realidad, ese otro mundo, el mundo espiritual. Y el Espíritu Santo, Jesucristo dijo que es el que también trae la convicción a las personas de su necesidad y de cuál es la verdad. A mí me consuela mucho, porque a veces uno se siente frustrado cuando comparte el Evangelio con alguien y quisieras convencerle y no le convences. Pero resulta que el Evangelio me dice, Jesús me dice, que el Espíritu Santo es el que hace esa labor. Yo debo compartir la palabra, pero esa otra labor, que es la iluminación, la convicción, la trae el Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, que Jesús decía: cuando venga el Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo se encarga de esa labor. Así que la Biblia, la palabra de Dios, para una persona no creyente es como un libro cerrado. El conocido José de Segovia dijo esta frase: la Biblia es un libro para creyentes que permanece cerrado si no lo ilumina el Espíritu Santo. Qué importante, ¿verdad? Pensar que esto es algo más que un libro de lectura, simplemente voy a ver aquí qué dice Dios, sino que hay un componente espiritual para que podamos entenderlo. Y hay cosas que solo se pueden ver y entender cuando uno está en el lugar adecuado. Dicen que en Suiza, yo no he estado nunca en Suiza, hoy no están los hermanos que vivieron en Suiza años, pero dicen que hay lugares de varias cataratas importantes, interesantes. Y os voy a leer lo que escribió una persona que fue a visitar esas cataratas, una de ellas. Y dijo: un día cuando me encontraba, y aquí tampoco sé alemán, si fuera inglés sí, pero alemán no, en Lauterbrunnen, fui a las famosas cataratas de Staubach. Observé y esperé. Otras personas hicieron lo mismo y todos nos fuimos bastante decepcionados. Al día siguiente uno de mis amigos dijo que nos mostraría cómo encontrar el arco iris. De manera que volví y vi uno adorable y me paré casi en el centro del mismo. Luego descubrí que no solo se necesitan los rayos del sol y el rocío, sino que solo se puede ver y disfrutar en un lugar determinado. Solo si estás en el lugar adecuado puedes percibir la maravilla de ese arco iris. Y así es también en la esfera espiritual. Solo estando en el lugar adecuado podemos entender y conocer lo que Dios nos quiere decir. Pablo repite muchas veces esta expresión de que el creyente estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, Él nos ilumina a través de su Espíritu para comprender su palabra. Ese es el lugar ventajoso del creyente, que está en Cristo. En Cristo somos guardados, en Cristo somos protegidos, en Cristo tenemos seguridad, en Cristo tenemos compañero y amigo, en Cristo tenemos un guía, en Cristo tenemos también ese aporte espiritual para entender la palabra que nos ha dejado escrita. Y así el Espíritu Santo es el que nos capacita para ver cosas que a simple vista tal vez no se vean en la Biblia. Puedes leer bonitas historias. La historia de Daniel en el foso de los leones. Yo se lo cuento a mi nieto y le gusta. Pero ¿eso es una historia para niños? Sí, también. Pero Dios quiere decir cosas a través de esas historias que se perciben por la obra del Espíritu que nos ilumina al leerlas. Y solo podemos entender y conocer a Cristo a través de esa iluminación de su Espíritu. Y este punto quiero terminarlo con una advertencia, por si hay alguna persona no creyente también que nos escucha. Dios quiere darse a conocer. Y esa iluminación no es algo misterioso, secreto, oculto para algunos iniciados que lo logran. No, está a disposición de todos. Y en algún momento de tu vida Dios también te va a iluminar a ti para que puedas conocer a Cristo el Salvador. Y para que puedas conocer y entender los planes y propósitos de Dios para tu vida. Y en algún momento Dios te iluminará como hizo con Saulo de Tarso, que se apareció en aquel resplandor. Y la Biblia advierte en la carta a los Hebreos capítulo 6 de que hay un peligro cuando tú recibes la luz de Dios. Y probablemente hay personas aquí que en algún momento han sentido la voz de Dios en su corazón, esa iluminación, y todavía no han dicho sí a Dios. Y Hebreos 6 habla de ese peligro de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, le gustaron las cosas espirituales, las cosas de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo que les iluminó, que gustaron la buena palabra de Dios, les gustaba la palabra, les gustaba escuchar las predicaciones de la palabra de Dios, pero
después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. No voy a explicar ahora ese texto, es uno de los difíciles también. Pero en resumidas cuentas viene a decir eso: si Dios te ilumina y tú rechazas la luz de Dios, nunca vas a conocer realmente a Dios. Y luego ese pasaje dice, bueno, pero de vosotros los hebreos tengo mejores referencias, ya sé que no sois de esos. ¿Y cómo lo sabía el autor de Hebreos que aquellos creyentes eran auténticos, que habían conocido al Señor, que habían aceptado a Dios en su vida? Pues en el versículo 10 menciona 3 distintivos de un creyente. ¿Qué se nota? ¿Qué cambia en un creyente? Aparte de que también suenan los móviles de los creyentes, pero aparte de eso también los creyentes deben tener algunas cosas diferentes. Y el versículo 10 dice obras, amor y servicio. Es el resultado de la iluminación. Si Dios ha resplandecido en tu vida, ha cambiado tu vida, se notará en obras, amor y servicio. Ahora, finalmente, los creyentes también seguimos necesitando la luz de Dios, la iluminación de Dios, para seguir comprendiendo su mensaje para mi vida. 1 Corintios 2, versículos del 9 al 12, dice que Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Dice, son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas para ti, para tu vida y para mi vida, que descubrimos por la iluminación de su Espíritu cuando leemos la palabra de Dios. Y si tú no lees la Biblia, y si no estás en Cristo, y si no estás en comunión con su Espíritu, te vas a perder cosas que Dios tiene para ti, que están ahí preparadas para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló por medio de venir todos los domingos aquí a la iglesia. No, aunque eso está bien y hay que hacerlo. Nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y más abajo dice, nosotros hemos recibido no al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Efesios 1, versículo 18. ¿Cuál crees que sería una oración del apóstol Pablo por los creyentes de una iglesia en algún lugar? En este caso, Éfeso. Pues Pablo dice, mira, ¿sabéis lo que yo oro cuando estoy en mi habitación? O en ese caso, estaba en la cárcel. Dice, ¿sabéis cuál es mi oración por vosotros cuando estoy allí en mi tiempo de oración? Pues le dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo dice, yo quiero que os deis cuenta, que veáis, que Dios os ilumine, que sepáis que hay esperanza. Si estás en una situación difícil, humanamente desesperante, hay esperanza. Cristo tiene un mensaje de esperanza. Si te sientes pobre, hay riquezas también. Dios tiene riquezas para ti. Y si te sientes débil, que puedas descubrir al Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Y eso es lo que Pablo veía en una cárcel. ¿Dónde está el Dios de poder si estoy en la cárcel? De que se trata de otras cosas, no de las cadenas físicas. Se sentía libre en espíritu y sentía allí el poder de Dios. Se sentía tremendamente rico, y en las cárceles del primer siglo incluso los presos dependían de que familiares o amigos le llevaran la comida, si no, ni comías. Y él dice, yo soy inmensamente rico. Algunas canciones que hemos cantado muchas veces. Una dice, por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, como hacemos en este culto, ¿verdad? O a lo mejor cuando te levantas, si eres de los que cantan en la ducha, yo no, pero algunos dicen que cantan, no sé lo que cantan, pero... Dice, cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza, siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta. ¿Y después qué dice? Habla de
La noche se aproxima, tenebrosa, baja negro velo, el sol se oculta, pero queda Cristo. ¿Y qué más? A quien mis ojos en el sueño han visto. Y el Espíritu puede hacer que podamos ver a Cristo, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. No hace mucho recordaba un himno del himnario escrito por una ciega. Una persona ciega no ve, pero decía grata certeza. Y en una de las estrofas dice: siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo, ¿quién lo sabe?, logra mirar. Era ciega, pero se sentía porque podía ver a Cristo. Es la iluminación, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por la palabra de Dios podemos ser, por eso, consolados y animados en nuestros dolores y nuestras pérdidas. Por la palabra de Dios podemos ser sabios para no perder el tiempo buscando riquezas que desaparecen y marchitan. En la palabra de Dios tenemos iluminación para vivir con sabiduría. Uno de los oficios del Espíritu Santo es guiarnos, dijo Jesús, a toda la verdad. ¿Quién quiere vivir equivocado? ¿Tú quieres vivir engañado, equivocado, tomando malas decisiones? Jesús dijo que el Espíritu Santo lo enviaba para ser guiados a toda la verdad. Y cómo el Espíritu Santo es capaz de abrir nuestra mente, nuestro corazón, para ver lo que no se ve. No hace mucho recordamos la mañana de la resurrección de Jesús. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Deprimidos, decepcionados, se sentían fracasados, llenos de temor. Y algunos decían: nos vamos para casa, esto se acabó. Dice que el Señor se acercó a ellos y dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ya conocían las Escrituras, no es que ignoraban las Escrituras, las conocían, pero les faltaba que Dios le abriera la mente para comprenderlas. Hay momentos en tu vida que estás con temor, con ansiedad, turbado, con dudas. Necesitas que el Señor abra tu mente, que el Espíritu la abra para comprender su palabra y aplicarla a esa situación. Quiero ir concluyendo con versículos del Salmo 34. Dice el Salmo 34, versículo 5, los que a Él miraron, los que miraron a Dios, ¿fueron decepcionados? No, fueron iluminados, los que miraron a Dios. David escribió ese salmo en un momento muy difícil de su vida. Hizo algo increíble, no sé cómo se le ocurrió. Yo creo que se le ocurrió porque el Espíritu fue el que le dijo, le dio la idea. ¿Sabéis lo que hizo, no? Estaba en territorio enemigo, los filisteos, y lo iban a pillar. ¿Y sabéis la ocurrencia que tuvo para que no lo apresaran? Pues fingir que estaba loco. Y empezó a dejarse caer la saliva por la barba, escribiendo garabatos por las puertas. Pues yo creo que fue el Espíritu, de alguna manera, de Dios que le guió, le dio la idea de hacer algo así, porque con eso se libró. Y por eso escribe este salmo, y dice que buscó al Señor y fue iluminado. Le vino la idea de qué hacer frente a esa situación. Qué experiencia tan tremenda es cuando Dios te ilumina. Cuando abres su palabra y sientes que Dios está respondiendo a tus preguntas. Mira la diferencia entre oír un sermón o escuchar la voz de Dios. Hoy puedes haber venido a escuchar un sermón o puedes marchar habiendo escuchado la voz de Dios. Hoy puedes escuchar música y cantar canciones o puedes haber entrado en la adoración a Dios pensando, sintiendo quién es tu Dios, lo que Él hace y ha hecho y hará por tu vida. Esta mañana podemos haber venido aquí y ver pan y vino, o haber sentido el inmenso amor de Dios entregando a su Hijo y Él entregándose por nosotros. Ese Salmo 34. El
antes también y después. En el Salmo 43 dice David: Señor, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. ¿Cómo necesitamos la luz de Dios? En el Salmo 119, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Él tenía el Salmo 119 delante, pero dice: pero Señor, me falta algo, que tú abras mis ojos para que lo que yo lea pueda descubrir lo que tú me estás hablando. Hay cosas aquí que sin la iluminación de Dios no las percibiremos. Esto es como un regalo envuelto, y la iluminación es quitarle el envoltorio para ver el regalo que hay en su interior. Así que no te pierdas la emoción de descubrir cosas que hay de parte de Dios para tu vida en este libro, para lo cual necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Termino con el Salmo 34 de nuevo. Dice el versículo 4 y 5: busqué al Señor, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. ¿Qué hicieron para ser iluminados? Los que a Él miraron. ¿A dónde miraron para recibir la luz de Dios? ¿Alrededor, al vecino, al predicador? Los que a Él, los que al Señor miraron. Quiera el Señor iluminar tu vida esta semana, y que eso resplandezca y otros puedan ver también la luz de Cristo a través de ti.